Hermanos jóvenes, muy buenos días a este nuevo sábado, un sábado más de enseñanza, de reflexión. Vamos a comenzar con un momento de oración para que sea el Señor el que nos dirija en estos minutos que vamos a estar meditando en su palabra. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito, soberano sobre todo. Dispón, Señor, nuestro corazón, quita, Señor, toda carga que pueda haber en él, para que, Señor, esté disponible y receptiva, Señor, a lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy para, Señor, tener un oído sensible, escuchar tu voz y sobre todo, Señor, tener una reflexión que nos ayude a una práctica diaria. Te lo pido, Padre Santo, que tú seas el que nos hable en esta mañana, que persuada, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, que nos lleve, Señor, que nuestra voluntad se sujete a lo que escrito está en tu palabra. Así oramos, pidiéndote tu dirección por el Espíritu, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, habíamos comenzaba la semana pasada, Hechos capítulo 9, siguiendo la secuencia del libro de Hechos, y vamos el día de hoy a entrar a los versículos del 10 al 31. Parece un tanto extenso, pero vamos a tratar de abarcarlo. El día de hoy vamos a ver nuestra relación como hermanos en la iglesia. ¿Cuál es nuestro rol que tenemos que tener en la iglesia local, en la iglesia en la cual Cristo nos ha puesto? Y esto es a lo que vamos a llevar a reflexión. Cuán hermoso será vivir con los hermanos en la eternidad. Esto es de seguro algo que anhelamos. Pero una vez alguien dijo y dejó esta frase dicha: vivir con los santos en el cielo será una gloria, pero vivir con ellos aquí abajo, esa es otra historia. ¿Hemos tenido alguna vez algún problema con algún hermano, algún desacuerdo, murmuraciones o cualquier otra situación? Si no lo has tenido, deberíamos preocuparnos, porque puede ser que sea por falta de comunión. ¿Cómo aprendemos qué es el amor, qué es la paciencia, qué es el gozo? ¿Cómo aprendemos el fruto del Espíritu Santo? No hay otra forma que la establecida por Dios en la comunión con los hermanos de la iglesia local. Así lo ha establecido Dios. Los problemas que se pueden presentar entre hermanos es necesario para aplicar lo aprendido en su palabra. No podemos crecer aislados porque somos parte de un cuerpo, de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 13 nos dice que Dios repartió dones, ¿no? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es para perfeccionar a tu hermano, para edificar a tu hermano de tu iglesia local, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No para que tú llegues, para que yo llegue aisladamente, sino para que todos lleguemos. Así se cumple el mandato, el imperativo de la gran comisión, hacer discípulos. El pastor Sugel Michelin dijo una vez: fácil es amar a los cristianos, lo difícil es amar al hermano mío que está a mi lado. Hoy aprenderemos juntos cuál es el rol mío en el cuerpo de Cristo, cuál es mi responsabilidad como hermano en la iglesia local, con mi hermano en Cristo. Recordamos que la semana pasada estamos viendo la conversión de Saulo en el capítulo 9 de Hechos y nos preguntábamos a dónde voy. Deberíamos pedir a Dios que nos examine a la luz de su evangelio, a la luz de su palabra, a la luz de su santidad, y encontraremos que parte de nuestra vida está yendo en dirección contraria a la voluntad de Dios. Cuando lo conocemos, nos disponemos prontamente a hacer su voluntad, como Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y luego, ¿qué quieres que yo haga? En esta última pregunta es donde el Señor no le dice inmediatamente lo que tiene que hacer, sino que debía entrar a Damasco, donde se le diría qué habría de hacer. Saulo, ciego, destinó 3 días en oración y ayuno para su comunión y restauración en el Señor. La ceguera de Saulo es un hecho que particularmente me lleva a pensar: ¿por qué quedó ciego? Se puede esto responder rápidamente: por la misma intensidad del resplandor de la luz. Pero ¿para qué quedó ciego? Saulo era un hombre dado a la acción, y así lo demuestra en la segunda pregunta que realiza: ¿qué quieres que yo haga? Sin embargo, la ceguera lo llevaría a mucho aprendizaje. Primero, creo yo, humildad.
ahora se encontraba limitado y dependiente de otros. Así que esto ya nos deja una enseñanza, no debemos desestimar algún impedimento físico de circunstancia, porque el Señor nos está enseñando algo dentro de ese impedimento. Un segundo aprendizaje de Saulo es la espera. Por su ímpetu, Saulo podía actuar precipitosamente, pero debía aprender a esperar en la soberanía de Dios, a esperar en los tiempos de Dios. Un tercer aprendizaje va dirigido a la restauración. La dependencia y la espera tienen que ser, pero en la comunión con Dios, en la oración y en el ayuno. Los tiempos de limitaciones, de crisis, de reflexión no pueden ser en una espera inactiva, sino en el fortalecimiento de nuestra relación con Dios para restauración. Un cuarto aprendizaje va dirigido a la dependencia y a la comunión, pero con el hermano. Dependencia y comunión con Dios es vital y primero, pero tan importante es también tenerlo con mi hermano en Cristo. Dios estableció esta relación para nuestra edificación. Dios podía haberlo sanado de la ceguera a Saulo, pero no lo hizo él, sino a través de un hombre, de un hermano. Dios dará el crecimiento a Saulo, pero lo hará a través de un hermano. Dios dará la salida a Saulo en medio de una persecución, pero lo hará a través de sus hermanos de Damasco en un primer momento y luego a través de sus hermanos de Jerusalén. Eso nos lleva a un principio. El crecimiento en Dios está íntimamente ligado a nuestra relación con los hermanos en la fe. Más adelante, en el capítulo 13, veremos que aún los llamados se dan a través de la iglesia local. Dios lo diseñó así y esto es maravilloso. Pero el desarrollo de este pasaje no lo vamos a centrar en Saulo, sino en los hermanos que ayudaron a Saulo, en nuestro deber para la edificación de nuestro hermano. ¿Cuál es el rol nuestro como hermano en la iglesia? Primero, estar atentos al llamado de Dios, estar atento a la voz de Dios. Y esto es lo que nos muestra el verso 10 del capítulo 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí. Dios en visión llama a Ananías. Este Ananías no es el mismo de Hechos capítulo 5, no es el que sustrajo y retuvo una parte de la ofrenda junto con su esposa Zafira, porque ellos murieron luego del engaño. Así que este Ananías es otro. Aparentemente este Ananías estaba ya acostumbrado a recibir la voz directa de Dios porque la reconoce y responde inmediatamente, heme aquí. Recordemos la escena en el capítulo 3 de 1 de Samuel cuando Dios llama a Samuel. Y este, al no haber escuchado antes la voz de Dios, pensaba que era Elí, el sacerdote, quien le estaba llamando. Tampoco hace la pregunta de Saulo, ¿quién era el Señor? Porque Ananías ya conocía al Señor, era un discípulo suyo. Esto nos lleva a pensar y a recapacitar. Primero, si conocemos y reconocemos la voz de Dios, Dios no nos llamará con voz audible, eso ya no. Aquí nos referimos a si sabemos identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aquí aún no estamos hablando de si vamos acorde a su voluntad, sino a si sabemos distinguir cuál es el consejo de Dios y cuál no es consejo de Dios. Como por ejemplo al momento de tomar decisiones, sabemos identificar los factores claves dados por Dios para saber tomar una decisión sabia o identificar qué propagandas en la sociedad nos llevan a una inversión necesaria y cuáles a impulsarnos a cánones impuestos por la sociedad. En el plano doctrinal es también vital. Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora que tenemos al alcance del Internet un sinfín de prédicas disponibles, sabemos diferenciar cuál es la voz de Dios y cuál se diluye con la psicología contemporánea que apunta a la valoración del hombre en lugar de Dios. Si aterrizamos a la iglesia local, a lo que estamos llevando a la reflexión, ¿identificas cuál es la voz de Dios respecto a tus responsabilidades como hermano? Este verso desde ya nos deja un principio intrínseco. Debemos estar en comunión con Dios para estar sensibles al llamado de su voz
y poder responder prontamente como Ananías, heme aquí. Ananías ya tenía una comunión con Dios, por lo que su respuesta fue inmediata. Sabía que era la voz del Señor, la reconocía, la identifica, sabía que era Él. En el contexto de la edificación de los hermanos, Dios nos llamará, por ejemplo, cuando un hermano nos pide que ayudemos en un servicio de algún ministerio. Es ahí donde Dios te está hablando. De seguro el hermano oró, pidió dirección a Dios por sabiduría para elegirte. Aprendamos a identificar la voz de Dios cuando nos dice que comencemos a apoyar, que continuemos en el servicio, que asumamos un liderazgo o quizás que aprendamos alguna obra misionera. ¿Qué diremos en el respecto? Nuestra respuesta sea como las mías. Heme aquí, porque reconozco que no me llama el hermano, sino que es el llamado del Señor. Este es el primer punto que estamos viendo. ¿Cuál es mi rol en la iglesia como hermano? Primero, estar atento a la voz del Señor, al llamado del Señor. Segundo, buscar activamente a quién ayudar. Y esto lo vamos a ver a partir del verso número 11, donde el Señor es el que hace toda la obra. Estaba restaurando a Saulo, pero a su vez estaba llamando a Ananías. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Luego de que Ananías respondiera, heme aquí, el Señor le daría a conocer la misión para la cual le llamaban. Y Dios siempre nos dispone a la acción. Vemos tres verbos, levántate, ve y busca. Y recordamos cuando un ángel del Señor habló a Felipe, también le dijo las mismas palabras, levántate y ve. Y cuando él iba por el camino, el Espíritu le dijo, acércate y júntate. Vemos que Dios desea permanentemente un accionar de nuestra parte. Levantarse involucra prepararse lo necesario para ir y acto seguido se ejecuta el mismo accionar de ir. Estas acciones van acompañadas. No se puede equipar algo para dejarlo en la maleta, sino que es el paso previo para emprender el viaje. Felipe se levantó y fue tras uno que necesitaba del Evangelio. Ananías debía ir tras uno que necesitaba restauración. Así como es ilógico equiparse en conocer qué es el Evangelio y no compartirla, de igual manera es ilógico equiparse en conocer la palabra y en primer lugar no aplicarla en nuestra vida y en segundo no enseñarla al hermano para su edificación. Nunca la verdad puede quedarse en nosotros, sino debe ser transmitida para salvación y para edificación. Vemos además una tercera acción, luego de levantarse e ir, es buscar. Prácticamente Dios lo dirigió todo. Le había dicho la calle exacta, se llamaba derecha, la casa era de un tal Judas, y sin margen de error encontraría a un hombre llamado Saulo de Tarso. Este buscar que Dios le indica es solo ubicar lo que Dios ya señaló. Es como el júntate a ese carro que le dijo Felipe, el Espíritu a Felipe. ¿A quién tienes que ayudar? Dios ya te señaló el lugar específicamente, tu iglesia local, nuestra iglesia local. Allí busca y acércate a un hermano a quien edificar. Así como Saulo oraba, hay personas en nuestra iglesia que también oran, desean restauración y edificación. Miremos a nuestros hermanos, que hay mucho por trabajar. Miremos a un recién convertido, deseoso y con una sed de aprendizaje y de servicio. ¿Quién le va a guiar? ¿Quién le va a dar la leche espiritual no adulterada? ¿Quién le dará firmeza en los primeros pasos de su fe? ¿Quién caminará con él junto para que no caiga? Y si cae, ayudarlo a levantarse. ¿Quién, sino su hermano que está al lado? ¿Quién le ayudará a tener un crecimiento sostenible de tal manera que ya no tenga necesidad de leche, sino de alimento sólido, de tal manera que alcance la madurez en el discernimiento del bien y del mal, como nos enseña Hebreos 5 del 12 al 14? ¿Quién hará la gran comisión de ser discípulos? ¿Quién ayudará al hermano a conocer su don si no se les involucra en un servicio? ¿Quién los escuchará para conocer su carga espiritual? Porque existen muchos que quieren trabajar,
pero ante la falta de alguien que los escuche, van perdiendo el interés, el deseo y las ideas. La estimulación mutua entre todos, estimulándonos todos, cada uno según el don recibido por Dios. Hará una iglesia donde sus miembros, los hermanos, crecen unánimes y simultáneamente en la plenitud del Señor. Gracias a Dios, quien pone la carga en el corazón de los hermanos para mirar la necesidad de poner las manos a trabajar. Ven niños que necesitan crecer en el conocimiento de la verdad, otros hermanos que ven adolescentes que necesitan guía, orientación en una etapa de mucha rebeldía y sin horizonte claro. Estamos llamados a la obra de pastorear, sea a uno o a un grupo de hermanos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Jesús vio una multitud sin alguien que les pastorease y le llevó a conmoverse ante tal necesidad espiritual. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Este verso no está desligado de Mateo 28, no está desligado de la gran comisión. Los obreros para llevar el evangelio son pocos, pero también son pocos los obreros que pastorean a otros. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús mismo lo dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Orar, hermanos, para que Dios levante obreros dispuestos a cumplir con la gran comisión. Orar para que nosotros mismos seamos uno de esos obreros. ¿Y por qué no? Los jóvenes tengan el deseo de 1 Timoteo 3:1, anhelad obispados, movidos por la gran necesidad espiritual de los perdidos y los hermanos de nuestra iglesia local. Comencemos ya. Dios ya nos dio la dirección a quién debemos ayudar. Levántate, ve y busca en tu iglesia local a un hermano. Sí que lo encontrarás. Si solo levantáramos la mirada, miraremos no a uno, sino a varios que necesitan ser confirmados en la fe, crecer en la palabra, apasionarse por Cristo. No seamos limitantes del crecimiento de nuestro hermano, no retardemos su perfeccionamiento. Debemos hacer la obra. La obra es mucha, pero la obra es del Señor, y el Señor es quien edifica su iglesia, no nosotros. Entonces vamos a un tercer punto que nos lleva, y es algo que vamos a encontrar muy a menudo en nosotros, los miedos. Escuchamos la voz de Dios, sabemos que tenemos que ayudar en la iglesia local, en el servicio, en la edificación a nuestro hermano. Quizá ya hemos identificado a un niño, un adolescente, a un joven, a un adulto que está pasando por alguna crisis personal o que necesita mayor madurez. Ya lo hemos significado, pero tenemos un miedo que nos limita. Ananías también tenía este miedo y lo vamos a ver del verso 13 al verso 16. El mandato de Dios a Ananías en sí misma no aparenta a simple vista ser tan complicada. Dios ya le había indicado el lugar exacto. Sin embargo, había un problema con nombre propio: Saulo de Tarso. Veamos la respuesta de Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías tenía un miedo natural. Debido a quién se trataba Saulo, él había escuchado de Saulo. Saulo ya era conocido como el perseguidor de los cristianos, y Ananías sabía que Saulo había venido a Damasco con la intención de prender a los cristianos. Ananías sabía quién era Saulo, pero no sabía qué le había acontecido. Ananías conocía el problema, pero no sabía que Dios ya había dado solución. Ananías sabía el peligro que correría, pero no sabía que Dios ya había preparado ese camino. A lo largo de la historia, hombres como Moisés primero respondieron con un miedo natural, poniendo excusas en muchos de los casos. Moisés estaba siendo llamado para ir delante del faraón y rescatar al pueblo de Israel. La misión no era para nada sencilla. Es natural del hombre tener temor. ¿Por qué? Porque por naturaleza tenemos un enfoque equivocado, un enfoque en nosotros mismos. Moisés se veía a sí mismo.
Primero en Éxodo 3:11 dijo, ¿quién soy yo para ir? Luego en el 4:1 dice, no me creerán ni me oirán. Y finalmente en el 4:20, soy tardo y torpe en el habla. El miedo aparece y se intensifica cuando pensamos que nosotros haremos la misión. Cuando nos miramos a nosotros, cuando miramos lo que somos, lo que tenemos o no tenemos, cuando miramos lo que podemos dar o no en nuestras fuerzas, aquí el miedo se convierte en una gran limitante. Existe un miedo natural del hombre para ir a lo nuevo, a lo desconocido, aún sabiendo o habiendo escuchado que ese camino puede ser peligroso o trabajoso. Tenemos miedo a la hora de servir a Dios, evangelizando o al momento de discipular o llevar a la madurez a nuestro hermano. Reconocemos que es la voz de Dios, reconocemos que es su voluntad y sabemos dónde debemos actuar. Sin embargo, las dudas y temores nos limitan y muchas veces son los mismos miedos y excusas que la de Moisés. ¿Quién soy yo para enseñar a otro hermano? No me creerán al momento de evangelizar o soy torpe al momento de hablar. Oh hermanos, si supiéramos que a estos Dios utiliza, de reconocer nuestras debilidades es saludable y correcto, porque caso contrario nos llevaría a un orgullo. Sin embargo, es perjudicial e incorrecto cuando el miedo se apodera de ti y te limita. Deseamos, deseamos que los hermanos crezcan. Vemos que hay una gran necesidad espiritual en nuestra propia iglesia. ¿Seguiremos diciendo como al inicio, heme aquí? ¿O nos limitaremos por el miedo? Ante el temor natural de Ananías, el Señor le da una respuesta. El Señor va a dar confort y va a dar estabilidad ante la pregunta de Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. El Señor aquí no reprocha la actitud inicial de Ananías, porque Ananías desconocía el encuentro entre Saulo y el Señor. Muy por el contrario de criticar su temor, le hace conocer lo ocurrido para que tenga seguridad y confianza absoluta en la palabra del Señor. Ante la respuesta de Ananías, como veremos en el versículo siguiente, ya no realiza su pregunta, sino que obedece al mandato del Señor. Probablemente Ananías humanamente podía aún tener más dudas sobre esta conversión de Saulo. ¿Cómo se produjo? ¿Saulo el perseguidor? ¿No habría mejor que esperar un momento para saber si Saulo realmente se había convertido? Pero no, Ananías confió plenamente en la sabiduría y el poder del Señor. El Señor dijo, instrumento escogido me es este. El Señor lo había escogido soberanamente y no había lugar a discusión. Ananías realmente es un ejemplo de respuesta al llamado del Señor. Primero dice, heme aquí, reconociendo la voz del que le habla. Luego muestra un miedo natural al Señor para ser confortado por su palabra y acto seguido actuará dirigido por ella. Ananías necesitaba escuchar una vez más de la voz de Dios que todo estaba bajo su control. Esto sería suficiente. ¿Tenemos algún miedo, duda en el servicio? Nunca antes lo hemos hecho. No sé cómo hacerlo o pensar si lo vamos a hacer mal. Tranquilo, déjate guiar por el Espíritu. Dios tiene todo bajo su control. Recuerda, no es nuestra obra, no es tu obra, no es mi obra. Solo somos instrumentos escogidos por Dios. Recordemos los miedos de Moisés. Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir al faraón? Jehová le respondió, yo soy, estará contigo. Moisés replicó, ellos no me creerán ni me oirán. Jehová le mostró que él tenía poder para dar vida a lo inerte, sea una vara o una mano seca. Ese mismo poder le sería por señal a Moisés. Pero Moisés continuó, pero soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió que él es el creador y a través de Moisés hablaría. ¿Tenemos algún temor, duda o excusa? Vayamos a la palabra, conozcamos quién es el Señor y hagamos su voluntad. Quizás seamos como Moisés, con muchas dudas y limitaciones propias, pero aún en la duda Dios te fortalecerá y a pesar de nuestras limitaciones naturales, Dios actuará a través de ella.
¿Por qué? Porque es la obra de Dios, es el poder de Dios, es su obra. La respuesta siempre estará en saber quién es Él. Toda duda se va a dispersar conociendo sus atributos eternos. No hay nada más que pueda dar seguridad al creyente que saber que Él sigue siendo el gran yo soy. ¿Dónde encontramos esa respuesta? En la misma en la que la encontró Ananías, en la palabra del Señor. Ananías en la palabra audible, nosotros en la palabra escrita. Por esto nuestra esperanza y confianza descansa plenamente en la Biblia. Ahora estaremos listos para servir, para ayudar al crecimiento de nuestro hermano, libre del temor limitante y confiando en el Señor. Y 4, vamos viendo entonces, el primero es estar atento a la voz de Dios. El segundo es buscar activamente a quien ayudar. Ya sabemos que está en nuestra iglesia local. Tercero, vamos a tener miedo, pero lo tenemos que superar confiando en la palabra de Dios, confiando en que es su obra y no nuestra obra. Y una vez establecido en la seguridad en Dios, podemos trabajar en la restauración íntegra de nuestro hermano. Y aquí, en los versos 17 al 19, podemos ver esta verdad. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías entonces se dirigió a buscar a Saulo. Le contó que el mismo Señor que se le apareció a Saulo era el mismo Señor que le enviaba. Saulo seguramente se regocijó al escuchar las palabras iniciales de Ananías. Lo que había visto en visión ahora estaba frente a él. Habíamos mencionado que el Señor podía quitar la ceguera de Saulo en un solo instante, él tenía el poder, pero no lo hizo él, sino que lo utilizó Ananías. Ananías continuaría con la restauración del ahora su hermano Saulo, tanto física como espiritualmente. Le haría recobrar la vista y ser lleno del Espíritu Santo. El evento fue milagroso. Lucas describe que se le cayeron de los ojos como escamas y al instante recibió la vista. Ahora podría ver y vería a Ananías. Qué alegría inmensa habrá tenido estos dos hombres al verse cara a cara. Qué alabanza y gloria a Dios Altísimo habrán exclamado. Ahora Saulo ya no veía en Ananías a uno a quien perseguir, sino a un hermano. Ahora Ananías ya no veía a Saulo a uno a quien temer, sino a un hermano. ¿Cómo vemos a aquel que se sienta a nuestro lado en la iglesia o que nos se conecta al Zoom a la misma hora? Veámoslos como un hermano, guiados por el mismo Señor, quien permitió que nuestros caminos se unieran en esta iglesia local para restaurarnos y ayudarnos en un crecimiento mutuo. Saulo, luego de recobrar la vista, fue bautizado. Ananías lo estableció en la iglesia. Saulo, al bautizarse, se une al cuerpo de Cristo. Saulo se identifica ahora con los perseguidos. Acto seguido, después de una natural caída de fuerzas producto de haber ayunado por 3 días, Saulo toma alimento para luego unirse en la comunión con los hermanos de Damasco. Este detalle que presenta Lucas de primero recobrar la vista antes de ser lleno del Espíritu o de comer antes de tener comunión no es aleatorio, sino que nos deja una enseñanza. Recordemos cuando Elías huye de Jezabel y entra en un cuadro depresivo diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Antes de que Jehová diere aliento a su alma y restaurase su espíritu, envió primero un ángel y éste le dijo, levántate y come. Asimismo, Jesús en el Padre Nuestro pide primero por el pan diario antes de pedir por las cosas espirituales. Sabe Dios que somos cuerpo, alma y espíritu, las cuales no son aisladas, sino que se encuentran íntimamente relacionadas. Dios se preocupa por toda nuestra integridad. Así también debemos tener la misma preocupación por nuestros hermanos.
pueden estar pasando por alguna necesidad básica que le cause cansancio físico y espiritual a la vez. Debemos estar prestos a buscar el crecimiento integral de nuestro hermano, aunque este trabajo demande esfuerzo y tiempo. Así como Ananías, nosotros tenemos la misma responsabilidad con nuestros hermanos. Debemos preocuparnos por sus necesidades, establecerlos en la iglesia local y establecerlo en la comunión con los hermanos. Y veremos del 20 al 31 muy brevemente el quinto punto, ayudar en medio de los problemas. Saulo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, pero esto hacía que los que le oían quedaran atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocan este nombre? ¿Ya esto vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? La gente no podía creer el cambio de este hombre. ¿Cómo era posible que un hombre que había llegado para perseguir a los que seguían a Jesús, ahora él mismo es quien hablase de Jesús? Era algo insólito y realmente sorprendente. Su ímpetu característico de Pablo hacía que se esforzara en demostrar que Jesús era el Cristo. Sin embargo, como ya sería habitual en su vida, los judíos recibieron un consejo para matarle, de tal manera que ellos aguardaban a puertas de día y de noche para matarle. Aquí es donde los discípulos le van a ayudar a escapar. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándose de una canasta. Saulo iría a Jerusalén, donde experimentaría nuevamente algo similar. Saulo continuaba hablando denodadamente en el nombre del Señor y disputando con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y es nuevamente que los hermanos le van a ayudar. Le llevaron hasta Cesarea y luego le enviaron a Tarso. Son los hermanos quienes deben ayudar en tiempos de angustia. Somos nosotros los que debemos estar presentes para ayudar a nuestro hermano a superar cualquier tipo de problema o dificultad. No deberíamos ser ajenos al dolor de nuestro hermano, porque somos parte de un mismo cuerpo. Entonces las iglesias, dice el verso 31, donde termina la enseñanza del día de hoy, tenían paz para toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Lucas nos resume que el evangelio de crecimiento ya no se limita a Jerusalén, sino que también se había expandido a Judea, a Galilea y a Samaria. Las iglesias tenían paz, se edificaban, andaban en el temor y se fortalecían en el espíritu. Anhelemos las mismas características para nuestra iglesia local, para todos como una sola iglesia. No lograremos ello independientemente, sino cuando tengamos todos unidos la misma pasión de seguir y cumplir la gran comisión, hacer discípulos. Charles Spurgeon dijo una vez, no creo que sea cristiano quien no conoce ni se preocupa por sus hermanos de la iglesia. Pensemos cómo vemos a nuestros hermanos en la fe y si estamos preocupándonos por su crecimiento en el Señor. Hermanos, quiero que nos quedemos con esta reflexión. ¿Cuál es nuestro rol en la iglesia? ¿Por qué somos parte de un cuerpo? ¿Por qué Dios nos estableció en una iglesia local? Primero, siempre para estar atentos a su voz, al llamado. Decíamos que podíamos recibir ese llamado a través de un hermano, que nos impulsa para comenzar quizás en un ministerio, en las cosas más básicas, o quizás para ir a un segundo paso, para comenzar a enseñar, para ser parte de las alabanzas, de la música, quizás para ya comenzar a tomar un liderazgo en cualquier ministerio, o quizás a llevar la palabra como misionero o como pastor más allá. En cualquiera de estos llamados, porque los llamados de Dios son permanentes, siempre es Dios el que está haciendo el crecimiento en nosotros. Debemos buscar activamente a quien ayudar. Ya reconozco que es del Señor. Ahora, ¿a dónde? Siempre es a quien. Buscar activamente a quien ayudar. A un niño, a un grupo de niños, a un adolescente, a un grupo de adolescentes o jóvenes, a una pareja de matrimonios. Y esto es lo que nuestra iglesia, gracias a Dios, está haciendo. Está buscando quién necesita crecimiento.
como persona o quizás como matrimonio, quizás en el lado de necesidades básicas, pero también en el espiritual. Siempre va a haber necesidades dentro de nuestros hermanos y por ser un cuerpo debemos buscar activamente a quien ayudar. Pero esto nos puede causar miedos, temores naturales cuando nos miramos a nosotros mismos, porque puede ser que no sea elocuente de palabras, entonces ¿cómo voy a enseñar? Puede ser que diga, pero aún me falta mucha mayor madurez. ¿Cómo voy a transmitir una palabra del Señor? Porque a veces nos miramos a nosotros que no somos tan dignos y en realidad no somos nadie somos dignos para hacerlo, pero Dios es el que nos llama. A veces pensamos que no somos todavía tan santos, pero la palabra dice, santificados en la verdad, y Él nos ha hecho santos. En el perdón y en el reconocimiento de nuestras limitaciones, Dios nos da ese poder para poder no mirarnos a nosotros, sino mirar en qué es la obra de Dios, y que Dios actuará a través de nuestros miedos, a través de nuestras limitaciones, a través de nuestras dudas. Es Dios quien hace la obra. Si nos miramos a nosotros, en realidad nos echaríamos y no haríamos nada por el Señor, pero es el Señor el que nos dice, mírame a mí y a través de mí yo quiero usarte, porque instrumento escogido me eres tú, para anunciar el Evangelio, la palabra y el crecimiento de los hermanos. Cuando superamos nuestros miedos confiando en quién es el Señor, en su palabra, vamos a comenzar a trabajar más de lleno, más íntegramente en nuestros hermanos, en salvación quizás para los incrédulos y en crecimiento y restauración para nuestro hermano que vive a nuestro lado en nuestra iglesia local. Y ellos necesitan también que nosotros estemos permanentemente para ayudarlo en cualquier problema que se le pueda acontecer en la vida. Nuestro rol como hermanos es mucho, es sacrificado y quizás hasta muchas veces peligroso, porque demandará nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, consumirá nuestras fuerzas, pero es necesario ir tras ellos porque necesitan crecimiento. Estamos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y somos hermanos, hermanos en la fe. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito, Dios soberano, Señor, gasta nuestras fuerzas, Señor, para tu voluntad, porque instrumento escogido somos para hacer tu obra. Señor, perdónanos si a veces nos miramos a nosotros, miramos nuestras limitaciones y esto nos impide, nos limita a actuar, Señor, para tu servicio. Gracias, Señor, porque podemos encontrar firmeza a través de tu palabra, sabiendo que nosotros no somos santos en nosotros mismos, sino que tú nos has santificado, sabiendo, Señor, que aún teniendo muchas limitaciones naturales, tú dices, yo soy el creador, y así te creé, y así te quiero usar. Es tu obra, no nuestra obra, y tú, Señor, edificarás tu iglesia. Nosotros no edificamos tu iglesia, tú lo haces, Padre Santo, lo has hecho siempre a través de la historia, y quieres seguir edificando la iglesia universal, pero también nuestra iglesia local. Haz, Padre Santo, que nuestro deseo sea continuamente, hacer la gran comisión, ir y hacer discípulos, evangelizar, pero darles crecimiento sostenible, porque esto demandará esfuerzo, tiempo, nuestras fuerzas, pero vale la pena, porque seguimos a aquel que nos llamó para la obra del ministerio. Así oramos, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos llegado, hermanos, a lo último de esta enseñanza. Ánimos, hermanos. Es parte de nuestra responsabilidad seguir esforzados, viendo que la obra es del Señor. Cuán hermoso será, porque vemos a través de los años cómo Dios sigue actuando a través de nuestra iglesia local. Necesitamos crecer, de seguro, necesitamos crecer mucho, mucho más. Pero Dios ya te escogió. Mira, identifica, escucha la voz de Dios y mira en ayudar. Cógelo y crezcamos juntos en el misterio y en la palabra del Señor, en el servicio para Él. Suya es la obra, entreguémonos. Hemos sido escogidos para tal llamado. Bendiciones, hermanos, nos estamos viendo. Buen inicio de semana. El día domingo estaremos también conectados, escuchando la palabra de Dios a través de nuestros siervos, los pastores Máximo Mendoza y el pastor Rubén Atencia. Dios los bendiga, nos pueda acompañar juntos a través de los días que vienen. Bendiciones, hermanos, cuídense y hasta pronto. Bendiciones.